Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Nosotros estamos contentos, estamos gozosos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios para agradecerle, para glorificar su santo y bendito nombre. Nosotros le damos la bienvenida a todas las personas que están reunidas con nosotros por medio del Zoom, la transmisión que estamos haciendo. Nos gozamos de que estén compartiendo con nosotros. Le damos la bienvenida y esperamos que este estudio que vamos a empezar sea de bendición para toda su vida. Nosotros hemos estado llevando el estudio de la carta, la epístola de Pablo a los Romanos. La semana pasada empezamos el capítulo 5 y estudiamos del versículo 1 al versículo 11 y vimos que por la fe nosotros somos justificados ante Dios, y esa justificación ante Dios nos trae paz para con Dios. Dijimos que por el pecado había creado una relación de enemistad entre Dios y el hombre. El hombre estaba en guerra en contra de Dios, y eso por el pecado. Pero mediante la obra del Señor, de Jesús en la cruz del Calvario, por fe en Él y en su obra, entonces ahora nosotros podemos gozar de una relación de paz para con Dios, porque somos justificados, porque nuestros pecados en creer en Él han sido perdonados. Gloria sea el nombre del Señor, porque la vida que Él vivió, la santidad de su Hijo Jesucristo, Él nos las da a nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando Dios la sangre ve de su Hijo Jesucristo, nos ve a nosotros con la santidad, con la justicia de su Hijo. Gloria sea el nombre del Señor. Hablamos acerca también de que nuestra fe es probada en este camino. Dijimos que el hecho de que nosotros hemos decidido seguir a Cristo no quiere decir que no vamos a tener problemas. O sea que la paz que Dios ofrece no es una vida que no tiene problemas, que no tiene dificultades. Gloria sea el nombre del Señor. Pero es una vida en la cual nosotros podemos ver la mano de Dios obrar en medio de nosotros, en medio de la dificultad, en medio de los problemas. Una vida en la cual nosotros, en medio de la dificultad, nosotros podemos tener paz, porque nosotros sabemos en quién nosotros hemos creído. Alabado sea el nombre del Señor. Y la fe, dijimos que no es que Dios nos da a nosotros todo lo que nosotros queremos. Ese concepto muchas veces se confunde, porque la gente se le enseña que si tú tienes fe, tú lo que abras tu boca y lo que tú pidas, independientemente si esté en la voluntad de Dios o no, se te va a ser concedido. Pero vemos que la fe bíblica no significa eso, sino que la fe bíblica es que nosotros, aunque lo que nosotros queramos para nosotros no se nos dé de la manera que nosotros queramos que se nos dé, nosotros seguimos confiando en el Señor. Amén. No nos apartamos del Señor, seguimos firmes. Amén. Aunque vengan pruebas y tribulaciones, aunque vengan dificultad, nosotros necesitamos tener una fe inquebrantable, una fe que no se mueve por los vientos, por la tormenta. Aunque no recibamos lo que nosotros querramos, nosotros necesitamos seguir confiando en el Señor y confiando que el plan de Él es un plan más alto que lo que nuestros pensamientos alcanzan, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros vamos a continuar el estudio del libro de Romanos, de la carta de los Romanos, y vamos a estar estudiando el resto de este capítulo, del versículo 12 al versículo 21. Vamos a leer entonces el versículo 12 al versículo 14 para empezar el estudio. Pedimos que nos acompañen en esta lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, verso 12 al versículo 14 para empezar, y damos la lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había
de venir. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Ahora, Señor, que vamos a iniciar este estudio de tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo tome control, Padre Santo, Señor, que no sea yo, sino tú hablando, Señor, por medio mío, Dios mío, preparando los corazones, Señor, dándonos el mensaje que tú tienes para nosotros, un mensaje de fortaleza, un mensaje que nos ayude a seguir caminando, Señor, cercanamente contigo. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En la carta de Pablo a los romanos, nosotros hemos visto a Pablo señalar que todos hemos pecado. Hemos visto también a Pablo señalar la gravedad que es el pecado, la separación, las consecuencias que ha traído el pecado a la humanidad. Pero sobre todas las cosas que él ha mencionado acerca del pecado, que todos hemos pecado, de la maldad del pecado, las consecuencias del pecado, lo que él ha sobresaltado, lo que ha hecho hincapié es en la obra del Señor, el plan de Dios para resolver el problema del pecado en la humanidad, que por medio de su Hijo Jesucristo, que en la muerte en la cruz, nosotros podemos tener reconciliación con Dios. Dios nos da su justicia por medio de fe en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Esta es la solución del problema del pecado que Dios da a la humanidad, y la solución del pecado, del problema del pecado que está en la humanidad, consecuencia del pecado, tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Es la única solución. No hay varias soluciones para resolver ese problema del pecado que trajo esta separación con Dios a la humanidad, porque no hay otro nombre, como dice Pedro en el libro de los Hechos, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él, como dice aquel coro, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No, ninguno otro hay salvación. En los versículos que nosotros estamos estudiando el día de hoy, Pablo nos habla acerca de cómo entró el pecado en la humanidad. Existe una diferencia, porque Pablo nos dice cómo entró. Pablo no nos habla acerca del origen del pecado en esos versículos, porque cuando el pecado entró en la humanidad, ya el pecado existía, ya el pecado se había originado. O sea que el pecado no se originó, la transgresión, el pecado, la desobediencia en contra de Dios no se originó con los seres humanos en el jardín del Edén, sino que el pecado original, la rebelión original se originó en el cielo. Se originó en el cielo porque uno de los ángeles más especiales, de la clase de ángeles más especiales, un arcángel, se levantó en contra de Dios, y lo vemos eso en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 14 al 16. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Amén. Entre la clase de ángeles, los querubines tienen un acceso muy especial en la presencia de Dios, porque son los que están en la misma presencia de Dios. Y Satanás, de nombre Lucifer, como ángeles, era uno de los que estaba en la misma presencia de Dios, pero se rebeló en contra de Dios, y allí se originó el pecado. Entonces este ser caído, este arcángel caído, fue en forma de serpiente que se introdujo en la creación que Dios había hecho aquí en el planeta, en el jardín del Edén, y se levantó en contra principalmente de la palabra de Dios, cuando vemos la conversación que él tuvo con Eva. Porque Dios, cuando hizo la creación, cuando hizo a Adán, que fue el primero que hizo de la creación y lo puso a cargo de la creación, que fue la cabeza de la creación, Dios le dio una orden, solamente una sola ley, una sola cosa que Adán no podía hacer dentro de lo que estaba allí en el jardín del Edén. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17.
Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero vemos que Satanás, por medio de la serpiente, puso dudas en Eva acerca de lo que es la palabra de Dios. Y así fue que provocó que la creación de Dios, que la humanidad cayera. Si nosotros dudamos de lo que es la palabra de Dios, nosotros estamos en serio problema. Y eso porque esa es la razón por la cual nosotros le damos énfasis a la palabra de Dios. Porque cuando se presente la tentación, cuando el enemigo venga y nos traiga dudas, si nosotros nos aferramos a lo que es la palabra de Dios, nosotros podremos salir de la tentación, podremos salir airosos, vencedores de la tentación. Pero no fue así con Eva. Vemos que Satanás le puso dudas a Eva acerca de la palabra de Dios. Le dijo, con que Dios dijo esto. Pero no es así, le dijo Satanás, sino dijo que Dios sabe que el día que tú comas de este árbol no morirás, sino que serás como Dios. Eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. Le puso duda a lo que es la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso. Nosotros vemos que el mismo Satanás, cuando tentó al Señor, el Señor Jesús, después de haber sido bautizado, nos dicen los evangelios que él fue y estuvo en un ayuno de 40 días y fue al desierto. Y Satanás allí fue y tentó al Señor. Y en las 3 tentaciones que Satanás le hizo al Señor Jesucristo, cada una de estas tentaciones fue combatida por el Señor Jesucristo. La respuesta del Señor Jesucristo fue por medio de la palabra de Dios. Con cada una de estas tentaciones le dijo, escrito está. Le dijo, escrito está, y les repitió, escrito está. Y esa es la espada que Dios nos ha dejado a nosotros, para nosotros combatir las tentaciones que nosotros enfrentamos. Pero el enemigo va a tratar de poner dudas acerca de lo que dice la palabra de Dios, acerca de lo que Dios ha dicho. Y esta fue la primera tentación registrada en la Biblia, poniendo dudas acerca de lo que Dios ha dicho. Le dijo a Eva que la palabra de Dios no era cierta, sino que le dijo que no moriría como Dios le había dicho, sino que el día que comiera iba a ser como Dios. Y esto es un tipo de doctrina que se ha popularizado. ¿Cuántas personas han escuchado que se le dice que el cristiano es un pequeño Dios? Es una doctrina que se ha popularizado y es una doctrina que llama la atención porque es una doctrina que le da una posición al hombre que no le corresponde. Le da una posición al hombre de engrandecimiento, de gloria para el hombre, cuando la gloria sabemos que es sola y únicamente le pertenece a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa fue la misma tentación que Satanás le puso a Eva en el jardín del Edén, que seréis como Dios. O sea que cuando usted escuche esa doctrina que se ha popularizado acerca de que somos dioses, aquí vemos cuál fue el origen de esa doctrina. Vemos que esa doctrina se originó con Satanás en el jardín del Edén, presentándosela a Eva, y por medio de esa doctrina, de ese engaño, entró el pecado dentro de la humanidad. Y vemos que en el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres cayeron, Dios pronunció en aquel lugar qué consecuencias traía el pecado hacia ellos. Habló acerca de la consecuencia al hombre, de que iba a tener que trabajar duro, que espinos iban a crecer, que la tierra muchas veces no le iba a ser productiva, no le iba a dar el fruto que necesitaba, correspondiente a su labor. A la mujer también le dijo que le iba a tocar una sumisión ante el hombre, que le iba a tocar dolores en sus embarazos también, pero no lo dejó sin esperanza, sino que en aquel lugar, ante aquel pecado que ellos habían cometido, Dios le dio la esperanza de salvación, le dio la promesa de un Redentor, le dio la promesa del Salvador. Y esto lo vemos en Génesis 3:15. Dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa es en referencia
a quién vencería la serpiente, a quién vencería Satanás, a quién vencería el pecado. Esta es una referencia a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en la que Él iba a ser castigado, iba a recibir el castigo de nuestro pecado. Eso se habla acerca de Satanás mordiéndole el talón a Cristo, pero Él iba a pisar la serpiente en la cruz del Calvario, venciendo sobre ella. Gloria sea el nombre del Señor. Y allí Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía, y mediante la fe en Él, nosotros entonces tenemos justificación, como dice Pablo, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Pablo en estos versículos nos habla de dos hombres que marcan a toda la humanidad. Estos dos hombres son Adán y Cristo. Nos habla de un reino de Adán y nos habla del reino de Cristo, y hace un contraste en lo que es el reino de Adán y el reino de Cristo. Vimos que Adán en el principio recibió dominio sobre la creación, pero por el pecado de Adán descuidó, Adán perdió lo que Dios, la responsabilidad que Dios había puesto en sus manos, y así ha causado problemas, y el pecado que nosotros hemos heredado por el pecado de Adán, que lo hemos heredado como parte de la creación, como parte de la descendencia de Adán. Pero también vemos que Pablo nos habla acerca de Cristo, que viene a ser el rey de la nueva creación, que Cristo, por su obediencia, por ir y no escatimar el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se desprendió de todo y dio su vida y sufrió la muerte más cruel, la muerte de más humillación en la cruz del Calvario. Y por medio de la muerte de Cristo, entonces, Cristo tiene su propio reino, es la nueva creación. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es un punto que hay personas que son escépticos acerca de la palabra de Dios. Y hay personas que se quejan, y una pregunta que se hace comúnmente es que si fue justo que Dios condenara al mundo entero solo por la desobediencia de Adán. Eso es una pregunta que la gente se hace. Si eso es algo justo, condenar a toda la descendencia de Adán por el pecado de Adán. La respuesta a esta pregunta es que no solamente Dios es justo en hacer eso, en que nosotros heredemos el pecado de Adán, sino que también en el que Dios haya permitido eso, es una muestra de lo que es la sabiduría de Dios, y una muestra de lo que es la extensión de la gracia de Dios hacia la humanidad. Si Dios hubiera probado a cada ser humano, ¿cuál hubiera sido el resultado de la prueba de cada ser humano? Cada ser humano hubiésemos quedado nosotros culpables, también al igual que Adán, porque Pablo mismo ha dicho que cuanto todos hemos pecado, estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios. O sea que vemos que es algo justo, porque no solamente el pecado de Adán, sino que todos los descendientes de Adán también nosotros hemos pecado. Pero lo grande de esto, la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios se muestra en la manera en que Dios hace las cosas, que no solamente por un hombre entonces entró el pecado a la humanidad, sino que también por un hombre el pecado puede ser perdonado de la humanidad, porque sobre un hombre, sobre el único hombre perfecto que ha vivido sobre la tierra, sobre el único hombre que no ha fallado, que ha vivido sobre la tierra, Dios derramó el castigo del pecado que nos tocaba a todos nosotros. Y ahora nosotros, por fe en Jesucristo y en la obra terminada de la cruz del Calvario, nosotros podemos tener paz para con Dios. Nosotros somos justificados con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros somos una nueva criatura. Gloria a Jesús. Y esto es lo que se conoce, esto de que haya una cabeza sobre la creación, de que haya una cabeza sobre la vieja creación de Adán y la nueva creación en Jesucristo. Eso se conoce como el principio de la cabeza federal de la creación. Es como el caso de un presidente. Cuando nosotros vemos de un presidente de alguna nación, en alguna ocasión tiene conflicto con otra nación y declara la guerra, no se dice que el presidente está en guerra, sino que se dice que toda la nación está en guerra.
Otro ejemplo que nosotros podemos ver es cuando un país envía una delegación a algunos Juegos Olímpicos y gana tal vez alguna medalla de oro. Se dice aquel país, aquella nación ganó una medalla de oro en aquellos Juegos Olímpicos. Y así sucede. Adán es nuestro representante federal. Y asimismo Cristo es nuestro representante de todos aquellos que han puesto su fe en Él. Vemos también otro ejemplo en el caso de Abraham. Abraham es quien Dios llamó y es el padre de la nación judía. De Abraham descienden las 12 tribus de Israel. Y es muy interesante porque de las 12 tribus de Israel, siglos después, se le dedicó o se le dio el papel a la tribu de Leví de ser la tribu sacerdotal. Ser la tribu que tuviera los sacerdotes, que estuviera a cargo de lo que es las labores que se hacían en el tabernáculo inicialmente y luego en el templo. Sin embargo, aunque esto sucedió siglos después que Abraham había muerto, vemos que nos habla de que la tribu de Leví, por medio de Abraham, ofreció diezmo a Melquisedec. Lo vemos en Hebreos capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que vemos el mismo principio que Leví. Abraham es la cabeza de las 12 tribus de Israel, y en Abraham Leví pagó tributos, pagó diezmos a Melquisedec. Nosotros todos somos descendientes de Abraham, de Adán, o sea que todos nosotros fallamos en Adán. En cambio, cuando nosotros vemos el caso de los ángeles son una creación completamente distinta. En el caso de nosotros fuimos procreados y somos hijos de Adán. En el caso de los ángeles todos fueron creación de Dios. En ningún momento nosotros vemos, aunque en algunos lugares se hacen ídolos de ángeles, de bebé de ángeles, en ningún lugar en la Biblia nosotros vemos que hay bebé de ángeles. O sea que vemos que todos los ángeles fueron creados así y como son. Por eso nosotros vemos que los ángeles no tienen una cabeza federal. Los ángeles caídos no tienen oportunidad de salvación. Cristo no murió por ellos. Cristo no se hizo ángel para morir por ellos tampoco. Pero nosotros sí tenemos una cabeza federal. Nosotros, cuando confiamos en el Señor Jesucristo, tenemos quien nos representa a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos unidos en nuestra humanidad a Adán? Que Adán es el padre de nuestra raza y que estamos unidos. ¿Por qué? Porque el castigo que Dios le dijo a Adán que vendría por medio del pecado ha tocado a toda la creación que ha sido descendiente de Adán. ¿Por qué? Porque ¿qué trajo el pecado? ¿Qué fue lo que Dios le advirtió? Que moriría, que el pecado traería muerte. Y esto es algo que se puede probar estadísticamente. ¿Por qué? Porque todo el que ha nacido muere. O sea que el índice de mortalidad en el mundo es de un 100%. Y la muerte es el resultado de que el pecado haya entrado en la humanidad. No es ni siquiera el resultado de que se haya de la violación de la ley de Moisés, sino que es el resultado de que el pecado haya entrado en la humanidad por medio de Adán. No es por nuestra desobediencia de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el pecado entró con Adán. De Adán en adelante nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, que nos habla de las generaciones de Adán. Nos habla que Adán nació, que murió. Vemos que los descendientes de Adán nacieron y murieron. Y la ley no fue dada hasta mucho tiempo después, hasta Moisés. Sin embargo, la muerte proseguía con toda la descendencia de Adán. O sea que vemos en eso que que a la raza humana heredó el pecado de Adán, que todo el mundo que nace con el pecado, con la inclinación del pecado de Adán. Dice que el salmista David
escribiría en el Salmo 51, en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David no se está refiriendo a que él haya sido procreado en adulterio, en fornicación, sino que se refiere al pecado que ha sido heredado a través de la humanidad. David no se está hablando, no nos está diciendo que él como bebé había sido pecador o algo así, o que había pateado mucho tal vez en la barriga de su madre. No nos dice eso. Otra cosa es que si la persona, el resultado de que la muerte fuera el resultado del pecado directo de cada persona, si no fuera por el pecado de Adán que es heredado a través de la creación, entonces ningún bebé pudiera morir. Ningún bebé pudiera morir porque el bebé no ha tenido la oportunidad de pecar. O sea que vemos que la muerte ha sido algo que la creación ha heredado desde Adán en adelante. Vemos que en Adán todos mueren, pero en Cristo nosotros vivimos. Vemos en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículo 22, escribe el apóstol Pablo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que este capítulo ahora, estos versículos que estamos viendo en Romanos capítulo 5, Pablo está haciendo el contraste entre Adán y Cristo, entre el resultado del pecado de Adán y el resultado de la obra de Cristo para nosotros. Vamos a leer el versículo 15 en adelante. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vemos que la ofensa de Adán se hace un contraste entre la ofensa de Adán y entre el regalo, el don que Cristo nos da. A causa de la transgresión de Adán muchos murieron, pero por la obediencia de Cristo, la gracia de Dios abunda en aquel que cree, aquel que da su vida a Él, aquel que deposita su confianza en Él. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Y un día Él resucitará a todos los que han muerto en Él. Y vemos como Pablo continúa haciendo el contraste entre el Señor, entre la obra de Cristo y Adán. El pecado de Adán trajo juicio y condenación, pero la obra de Cristo en la cruz trajo justificación, como dijimos, para todo aquel que en Él cree. Cuando Adán pecó, fue declarado injusto y condenado. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, nosotros recibimos la justicia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Vemos el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo rey reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vemos que Pablo continúa haciendo este contraste entre Adán y Cristo. La desobediencia de Adán trajo el reino de la muerte. Vemos, como dijimos en Génesis 5, que nos habla acerca de las generaciones de Adán. Vemos que se repite que Adán nació, tuvo hijos y murió, que Set nació, tuvo hijos y murió, y así sigue. En la generación de Adán solamente no nos dice que murió, pero vemos que cada uno de sus descendientes murieron a causa del pecado. Pero todos estos descendientes de Adán, como dijimos, ellos murieron sin quebrantar la ley como la quebrantó Adán, porque a Adán se le había dado una orden de que no comiera de aquel árbol. Sin embargo, ellos murieron porque ellos heredaron el pecado de su padre, el pecado de Abraham. Pero ahora nosotros tenemos una oportunidad distinta a la que se tuvo, porque Cristo vino para dar su vida por nosotros y a ofrecer el reino. Dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En Adán nosotros perdimos en
Cristo nosotros ganamos, reinamos con Él a todo aquel que confía en Él. Vemos el versículo 18 en adelante. Así que como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán no necesitó cometer una serie de pecados, sino que por el pecado original, por un solo acto, Adán falló la prueba que Dios le había dado de no comer del árbol. Él transgredió la orden que Dios le había dado. Dios le había dicho a Adán hasta dónde él podía llegar, y él fue más allá de donde Dios, del límite que Dios le había establecido a Adán. En contraste con la ofensa de Adán, vemos la justicia de Cristo. Pablo llama a esto la obediencia de Cristo en la obra de la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo, la justificación que nos da por medio de la obra de Cristo. No solamente nos trae reconciliación para con Dios, nos trae paz para con Dios, sino que también nos da una vida eterna para con Dios. Vemos el versículo 20 y el 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El plan de Dios de la gracia no fue algo que Dios se inventó como reacción del pecado del hombre. No fue algo que Dios introdujo en el Nuevo Testamento, sino que la gracia de Dios es algo que Dios, en la manera que Dios se dirigió a su creación desde el principio. De la manera que Dios trató con Adán por medio de su gracia. De la manera que Dios trató con Abraham, con Isaac y con Jacob, Dios trató con ellos por medio de su gracia. De la manera que Dios trató con la nación de Israel, Él trató por medio de su gracia. También vemos que Dios dio la ley a la nación de Israel por medio de Moisés, pero no fue para que Él de esa manera eliminar la gracia, sino fue para Él demostrarle a la humanidad la necesidad que nosotros tenemos de la gracia de Dios. Para demostrarnos que no hay ninguna manera que nosotros no merecemos lo que Dios nos ofrece a nosotros, porque cada uno de nosotros lo que somos es no solamente culpables de llevar el pecado original que hemos heredado de nuestros padres, sino también que cada uno de nosotros hemos sido transgresores de los mandamientos de Dios en nuestra vida también. Así que Dios, la manera que ha tratado con nosotros también es por medio de su gracia, porque no nos ha dado lo que nosotros nos merecemos, sino que nos ha extendido su misericordia. Es una muestra de que nosotros, aun siendo malos, nosotros aun siendo malvados, Él nos amó y dio su vida por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. La ley que Dios dio por medio de Moisés a Israel fue algo temporario. Sin embargo, la gracia es algo eterno, algo que nunca cesará, algo que es por la eternidad. Amén. Es que la gracia de Dios es tan grande que Él nos las extendió a nosotros siendo pecadores. Amén. Que cuando nosotros estemos en su presencia, nosotros vamos a ser los trofeos que Él va a exhibir por los siglos de los siglos en la eternidad, demostrando no que nosotros éramos buenos y que no merecimos lo que Él hizo por nosotros, sino demostrando que nosotros éramos bien malos. Sin embargo, lo que Él puede hacer con alguien bien malo, con una creación que no se lo merecía. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos en la carta de Efesios capítulo 2 versículos 5 al 7. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Nosotros vamos a ser trofeos en el cielo. Vamos a ser como cuando un padre ve que un hijo tiene algún logro y lo muestra a los demás. Mira lo que hizo mi hijo. Eso vamos a hacer nosotros en la presencia del Señor. Cuando el Dios Padre diga acerca de la obra de Cristo en el Calvario, nosotros vamos a ser los trofeos que vamos a ser mostrados por los siglos de los siglos. Lo que hizo la obra de Cristo en el Calvario por nosotros, que nos lavó, que nos compró, que nos reconcilió con Él, que nos dio vida eterna, que nos dio promesa y que vamos a estar con Él por la eternidad. Amén. Pero así como la ley hizo que el pecado en el hombre abundara, vimos que la gracia de Dios sobreabundó aún más. La gracia de Dios es suficiente para tratar con el pecado del hombre. Aunque el pecado del hombre pueda ser grande, muchas veces hay gente incluso que dice que es engañado por el enemigo, que el enemigo le dice que el pecado, que lo que ha hecho es muy grande, que Dios no quiere saber de él, que le ha fallado mucho a Dios, que le ha prometido a Dios que le va a seguir y le ha fallado y le continúa fallando, que es un hipócrita. Satanás muchas veces le dice eso a la gente, pero nosotros vemos que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque vemos que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. En Isaías capítulo 1, versículo 18, dice: venid y razonemos, si vuestros pecados fueran tan rojos, vendrán a ser tan blancos como la nieve. O sea que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No lo dejemos engañar del enemigo. Todo aquel que a Él va, Él no lo rechaza. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este mundo, como dijimos, existe el pecado, existe el reino del pecado que continúa vigente, pero también está presente el reino de Dios que está manifestado en nosotros, que hemos sido transformados, que hemos sido perdonados, que tenemos esperanza para con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento que podríamos comparar con lo que sucede en nosotros también. Nosotros vemos el caso de Saúl y David. Saúl era el rey de Israel, pero Saúl había sido desobediente. Saúl le había fallado a Dios. Y Dios había escogido a David, había enviado a Samuel a que ungiera a David. David era el rey que Dios había elegido para la nación de Israel. Sin embargo, nosotros vemos que Saúl permanecía gobernando, y todos aquellos que decidieron seguir a Saúl, vemos que luego quedaron en vergüenza, y todos aquellos que decidieron seguir a David fueron exaltados. Alabado sea el nombre del Señor. Y así también sucederá con nosotros. Todo aquel que ha decidido seguir a Adán, todo aquel que ha decidido seguir lo que considera como aquellos que veían a Saúl grande, a Saúl poderoso, así la gente ve el pecado en la humanidad. Y todo aquel que decide no abandonar su pecado y seguir a Saúl también será avergonzado aquel día. Sin embargo, todo aquel que decide seguir al representante de David, al Señor Jesucristo, aquel día será exaltado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En Romanos 5:14 vimos que Adán es llamado figura del que había de venir. Figura del que había de venir en referencia al Señor Jesucristo. Y como dijimos, existe una comparación en estos versículos entre Adán y Cristo, y vamos a dar una pequeña comparación. Dice que Adán fue hecho de lodo, o sea que vino de la tierra, pero Jesús es el Señor del cielo. Vemos 1 Corintios 15:47 que nos dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán fue probado en el jardín del Edén, rodeado de belleza y amor. Jesús fue tentado en el desierto.
y murió en una cruel cruz, rodeado de odio y de fealdad. Vemos que por el pecado de Adán nos robó a nosotros la oportunidad de una relación con Dios. El pecado de Adán en el paraíso nos robó eso. Pero Jesucristo se volvió hacia un ladrón y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. En el Antiguo Testamento nosotros vemos las generaciones de Adán, y como hablamos acerca de las generaciones de Adán, lo que vemos consistentemente es la muerte, y termina con una maldición el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías 4:6, cuando nos habla acerca de una maldición sobre la tierra. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos en el principio del Nuevo Testamento, en el primer capítulo, en el primer versículo, en Mateo 1:1, vemos que es el libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y termina en el Nuevo Testamento, el último capítulo, en Apocalipsis 22, versículo 3, con la promesa para los que estamos en Cristo. Ya no más maldición, nos dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Mucha diferencia entre lo que es Adán y Cristo. Nadie puede evitar, cuando viene a este mundo, nacer en Adán, porque todos somos descendientes de Adán. Puede ser que alguien, dado eso, se queje y diga que yo no he elegido a Adán como mi representante, pero como dijimos anteriormente, que todos hemos pecado. O sea que tal vez tú digas con tu boca que no has elegido a Adán, pero las acciones de nosotros, de la humanidad, por nuestras acciones, por nuestro pecado, nosotros hemos elegido a Adán como nuestro representante. Pero como dijimos, ha elegido a Adán. Pero nosotros sí tenemos la oportunidad de evitar que Adán siga siendo nuestro representante cuando nosotros creemos en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nacemos de nuevo. Por eso cuando vemos que Nicodemo fue a visitar al Señor, que el Señor Jesucristo le dio la enseñanza a Nicodemo, que le dijo que es necesario nacer de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nosotros abandonemos a quien originalmente fue nuestro representante en Adán, y que elijamos a Jesucristo como nuestro representante para que nosotros tengamos una vida nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Esta noche tú tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Esta noche tú tienes la oportunidad de cambiar tu destino. Esta noche tú puedes elegir abandonar tu pecado, dejar que Adán deje de ser tu representante y decidir dar tu vida a Cristo, decidir seguir a Cristo. Por eso vino el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Puede ser que tú digas que tu pecado sea muy grande, puede ser que tú digas que tú tengas una atadura muy fuerte en tu vida, pero para eso vino el Señor, para destruir las obras del diablo. No hay cadena que Cristo no pueda romper, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Alabado sea el nombre del Señor. Tú estás a tiempo. Por fe en el Señor Jesucristo tú puedes tener la salvación, puedes tener la vida eterna. Tú tienes tiempo para abandonar las tinieblas, tienes tiempo para ir a la luz, tienes tiempo para pasar de muerte a vida, tienes tiempo para abandonar a Adán y seguir a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que sea de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Lo invitamos para que compartan con nosotros la próxima semana. Con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando el capítulo 6 de la Epístola de los Romanos. Dios le bendiga. Amante Dios y